Dios les bendiga, nos bendiga juntamente. Vamos a compartir la palabra del Señor. La primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro. Allí vamos a estar compartiendo lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Dice primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Y el apóstol Pedro está mencionando también aquí en otro tiempo. Y es admirable, hermanos, cuando nosotros consideramos que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a un grupo de personas, dice en la palabra del Señor, a los expatriados de la dispersión. Es decir, aquellos que habían sido sacados o tuvieron que salir de su tierra, de su territorio, a causa de la persecución que el Imperio Romano había cernido sobre todas aquellas regiones. Dice en el Ponto, Capadocia, Asia, Bitinia, Galacia, es decir, eran varias localidades, varias regiones donde estas personas a quien el apóstol ahora le está dirigiendo la carta, tuvieron que salir de su tierra, expatriados, dice, dispersos, fueron dispersados a causa de la persecución. Qué terrible, hermano, cuando uno piensa en tener que dejar su tierra, dejar su casa, dejar su trabajo y tener que salir huyendo, como quien dice, porque esa fue realmente la situación. Y ahora el apóstol Pablo le está escribiendo a este grupo de personas que habían sufrido todo esto y mucho más que nosotros podamos imaginarnos. Pero le dice algunas cosas que yo quiero detenerme a considerar porque de alguna forma también nos toca a nosotros. Le dice allí en el versículo 9, vosotros, ustedes, le está diciendo, son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué maravilloso, hermano. No importa que ustedes tuvieron que salir de su tierra. Ustedes son una raza, un linaje, una generación escogida por Dios. Nación santa, y ellos podían decir, ¿qué nación si tuvimos que salir de nuestra tierra? Tuvimos que alejarnos del lugar donde nacimos y crecimos y nos criamos y nos afincamos allí con la familia. Pero le está diciendo, ustedes son linaje escogido, nación santa, y dice, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Yo busqué adquirido y tiene, por cierto, varias
acepciones la palabra adquirido, pero entre las que me detuve a considerar, adquirido es comprado, obtenido a través del pago de un precio, hermano. Usted quiere adquirir algo, usted tiene que tener el dinero que le están pidiendo por aquello que usted quiere adquirir. Y nosotros, la iglesia del Señor, el apóstol Pedro dice, nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, adquirido por Dios. Y usted sabe cuál fue el precio, hermano. Usted sabe cuál fue el valor que Dios le dio a este pueblo y a cada uno de los que componemos ese pueblo, para pagar tremendo precio que fue la vida de su Hijo, la vida de Jesús, nuestro Salvador. Ahora, yo pensaba, ¿por qué adquirimos cosas? ¿Por qué adquirimos cosas? ¿Vio? Y bueno, usted me puede dar varias respuestas. Si yo le pregunto a usted, ¿por qué usted adquiere cosas? ¿Qué me respondería? Bueno, hay cosas que las adquiero porque son necesidades, ¿verdad? Tengo que ir al supermercado, tengo que ir al almacén y tengo que adquirir alimentos o provisiones para poder alimentarnos, la familia. Y bueno, son necesidades básicas que todos tenemos y sí o sí lo tenemos que hacer. Pero hay otras razones por las que uno pudiera llegar a adquirir alguna cosa, ¿verdad? Una de ellas es por las influencias sociales, ¿vio? Usted enciende el televisor y allí le están presentando una publicidad y le están bombardeando con ese producto que usted dice, ay, lo voy a probar. No lo había probado y a lo mejor usted no lo necesita, no es de mayor necesidad. Sin embargo, usted a través de la publicidad, a través de la influencia de los medios, usted se deja llevar y dice, ahora que cobré el aguinaldo, a ver, lo voy a probar, ¿verdad? La influencia. Pero también puede ser que compremos cosas o adquiramos cosas por placer. Hay personas que el hecho de poder tener y de poder obtener algunas cosas que a lo mejor la vida no le permitió tener, ¿vio? Porque su infancia, su juventud tuvo carencia y de pronto ahora que puedo me voy a dar el gusto. Y a lo mejor compra algo que no era de mayor necesidad, pero lo hace por placer. Mira, no sé, el auto puede ser, ¿vio? Tengo el auto, pero quiero ese que soñé toda la vida y voy a sacar un crédito y me voy a... y lo hace por placer y después no lo usa porque yo me acuerdo de una ocasión que andaba detrás de un vehículo y bueno, cuando me dijeron que esta persona vendía el vehículo, fui a ver a esta persona. Y me explicó, me dijo, mire, este vehículo, si bien era un vehículo usado, por cierto, yo lo utilizo solamente 2 o 3 veces en el mes. Lo saco y en invierno, que vio, con el rocío se empaña. Entonces cuando retorno a mi casa, mientras mi esposa prepara la comida y demás, yo lo seco todo y lo guardo en el garage. Y yo dije, el auto está para servirme y no para tenerlo allí en el garage, ¿verdad? Por cierto, hay que tenerlo lo más limpito posible, pero tiene que ser un elemento que me ayude, ¿verdad? Pero este hombre, el placer de él era verlo brilloso y en el garage. Si llovía, no, cuando llueve no lo saco, me dijo. Cuando llueve no lo saco.
Y si está muy, muy feo, tampoco lo saco. Y entonces, ¿cuándo lo voy a usar el auto? Cuando hay sol y cuando está el tiempo lindo, ¿verdad? Pero él lo tenía como allí algo muy importante en su vida, y seguramente lo había obtenido por placer. Decía, ese es el auto que a mí me gusta. Podemos adquirir las cosas por placer, por satisfacción emocional, ¿vio? Si yo lo tuviera. Y cuando tengo la oportunidad, me empeñé, me metí en un crédito que después transpiro para poder pagarlo, pero estoy satisfaciendo mi necesidad emocional. O por expresar la identidad. Pareciera que a veces lo que uno tiene sería la forma como me identifican los demás, ¿vio? No, el vecino de acá a la vuelta, y lo identifican por lo que usted tiene, o por lo que usted logró, o por lo que usted de alguna manera pudo adquirir a través del esfuerzo y el trabajo. Pero dice la palabra del Señor que nosotros, usted y yo, somos o fuimos adquiridos por Dios para ser un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Es decir, nosotros fuimos adquiridos por Dios. El Señor proveyó y pagó el precio por su vida y por la mía. Alabado sea el Señor. Pero el apóstol se encarga de aclarar: en otro tiempo vosotros no erais pueblo de Dios. ¿Se acuerda que hoy leíamos? En otro tiempo no éramos pueblo de Dios, pero ahora, a través de la adquisición de Dios, somos pueblo del Señor. Fuimos adquiridos con propósito por el Señor. Y dice que fuimos adquiridos para ser linaje escogido, descendencia. Linaje viene de una palabra que se traduciría como línea. Somos la línea genealógica de Dios. Somos una generación que debe continuar en el tiempo. Por eso la iglesia tiene historia, y la iglesia finalizará su historia en la tierra, siendo levantada para habitar con el Señor por los siglos de los siglos en su presencia. Gloria al Señor. Fuimos escogidos del mundo para ser integrantes de la familia de Dios. Casualmente el linaje tiene que ver con eso, con familia, tiene que ver con pueblo, tiene que ver con generación, tiene que ver con esa línea que Dios estableció a través de una gran familia. Llamó a un hombre, llamó a una familia, estableció una familia, y a través de esa familia el Señor continúa hasta ahora. Alabado el Señor. Esa línea que llevó a formar un pueblo, y ese pueblo fue en un tiempo el pueblo de Israel, y ahora la iglesia del Señor para nosotros. Alabado el nombre del Señor. Así que fuimos adquiridos para ser esa familia espiritual que alaba al Señor y que le sirve con todo su corazón y con toda su fuerza. Pero dice además que fuimos adquiridos para ser real sacerdocio. Para nosotros, hermanos, la palabra sacerdocio no tiene una connotación igual que la que tenía para el pueblo de Israel, porque ellos estaban habituados a que el sacerdote era el intermediario, era el que tenía que la persona llevarle una ofrenda para ser presentada al Señor, y era únicamente el sacerdote el que podía allí en el altar ofrecer
este sacrificio. Hoy, a través de la obra de Jesús, usted y yo podemos presentar sacrificios espirituales, alabado el Señor, sin necesidad de un sacerdote que lo haga, sino que lo podemos hacer personalmente y directamente al Señor, presentándoos, dice, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gloria al Señor. Pero además también nuestro sacerdocio en el Señor incluye el dar a conocer a Cristo, el dar a conocer su palabra, el predicarla, el enseñarla, el dar a conocer la palabra y la voluntad del Señor. Dice además, fuimos adquiridos por Dios para ser una nación santa. Una nación santa. Yo digo, normalmente crecimos escuchando cuando se refiere al territorio de Israel allí, tierra santa, tierra santa. Pero hermanos, nosotros fuimos llamados como pueblo santo del Señor, aleluya, y por lo tanto debemos obrar y debemos vivir conforme a los requerimientos de un pueblo, de un ciudadano, de un pueblo santo. Y santo significa apartado, santo significa separado del mundo y dedicado al Señor. Y esa es la función que casualmente cada uno de nosotros debemos considerar y debemos abocarnos a ello. Mantener distancia con el espíritu que opera en el mundo y poder entonces consagrarnos, dedicarnos y servir con todas nuestras fuerzas a nuestro Dios que nos compró y que nos adquirió para ser su pueblo. Apartado, consagrado, dedicado para uso especial, para uso exclusivo. Cada vez que digo esto, no me olvido, mire, me viene siempre a la memoria cuando hablo de la palabra consagrado. En una ocasión yo era adolescente, era jovencito, y desde aquí, desde el púlpito, un hermano que estaba predicando puso un ejemplo de lo que era ser consagrado, dedicado. Y él dijo, yo hice el servicio militar y el general que estaba a cargo de aquel lugar tenía un jeep, esos jeep que normalmente utilizaban las Fuerzas Armadas, y ese jeep era del general fulano de tal. Nadie podía usar ese jeep porque ese jeep era el jeep que estaba consagrado al servicio del general. ¿Se da cuenta? Estaba destinado a que solamente este hombre que estaba a cargo de ese grupo de personas que estaban allí en aquel cuartel, el único que lo podía utilizar era él. Y cuando él no estaba, estaba guardado, porque estaba dedicado, estaba consagrado para uso exclusivo de esta persona. Usted y yo, hermano y hermana, también debemos estar consagrados para uso especial del Señor, para uso exclusivo del Señor. Y para ello debemos mantener esa dedicación, esa consagración, para que nuestra vida sea un motivo de alabanza, de gloria y de honor a nuestro Dios. Aleluya. Separados del mundo, separados para Dios y separados para el servicio. Quiera Dios que podamos tomar en cuenta estas palabras y aferrarnos, abrazarnos a ellas. Yo tengo que estar separado del mundo. Vivimos en el mundo. Tenemos que relacionarnos con el mundo. Pero hermano, el mundo no debe influenciar en nuestra vida de fe.
Debemos mantenernos firmes en el Señor y que se conviertan ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Gloria al Señor. Pero debemos también estar separados para Dios, para servirle al Señor. Y entonces eso involucra que muchas cosas ya no las voy a poder hacer. Que muchas invitaciones que me puedan hacer no las voy a poder aceptar. Voy a tener que negarme a algunas cosas para estar dedicado a las cosas del Señor y darle la gloria y el honor que Él merece. Pero también estar separado o dedicado para el servicio. Y cuando el servicio al Señor o cuando del servicio del Señor se trata, hermano, entonces tendremos que dejar aspiraciones personales. ¿Cómo me gustaría? No, pero tengo que servir al Señor. Y entonces me niego a mí mismo y pongo primero los principios del Señor. Pongo primero el servicio al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Pero fuimos adquiridos para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, donde estábamos, a la luz admirable. Nos sacó de la oscuridad, nos sacó de las tinieblas, nos sacó de esa vida pasada, nos sacó de la ignorancia, nos sacó de esa vida sin esperanza y nos trasladó ahora a su pueblo, a su iglesia, a sus escogidos, a los que compró con precio tan elevado para que ahora nosotros podamos servirle y anunciarle y proclamar las bondades y la gloria de nuestro Señor y Salvador. La iglesia es un pueblo con propósito y el propósito es publicar, anunciar el evangelio que es, dice Pedro, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria al Señor. Cuando usted anuncia el evangelio, usted está posibilitando que la persona que le escucha pueda descubrir el poder en Cristo para salvación y pasar de las tinieblas a la luz. Pasar de la ignorancia al conocimiento, pasar de una vida sin esperanza a una vida con esperanza como usted y yo tenemos en el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. La iglesia al comienzo, los primeros cristianos predicaban el evangelio y dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Cómo lo hacían ellos? Mire, hay cosas en la palabra del Señor que no son normativas, ¿no? No son normativas. Están allí para enseñarnos, pero hay situaciones que han ocurrido. Por ejemplo, para poner un ejemplo de lo que es normativo y lo que es normativo, la Biblia dice que Pedro pasaba y cuando la sombra de Pedro tocaba a un enfermo, el enfermo era sanado. Amén. Usted lo escuchó, usted lo leyó, usted sabe ese pasaje. Y allí pasaba Pedro y ponían a los enfermos allí, aunque sea que la sombra de Pedro caiga sobre el enfermo. Y cuando la sombra allí cubría al enfermo, el enfermo era sanado. Pero no encontramos en toda la Biblia que esto se repitiera. Entonces eso no es normativo, no es que ahora nosotros vamos a caminar y la sombra nuestra va a caer, porque seguramente que no va a ocurrir a menos que Dios quiera o lo revele de una manera especial. Pero no era normativo, no era normativo. Sucedió con Pedro, sucedió en esa ocasión. Pero no volvió a repetirse y la iglesia no lo tomó como algo normativo, no era una norma, no era una norma. Pero sí oramos por los enfermos y los enfermos se sanan. Y podemos utilizar otra forma tal vez y el Señor la respalda
pero no debemos hacer normativas, algunas cosas que la Biblia no identifica como normativas. Pero ellos dicen que todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no cesaban de predicar y de enseñar en el templo. Seguramente que en el templo lo hacían los días que se reunían, y por las casas no cesaban de predicar y de enseñar acerca del Evangelio, acerca del poder del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Predicaban a pesar de la persecución. Y sabe, cuando yo estaba meditando esto, digo, ¿qué pasaría si a nosotros nos tocara pasar por tiempos de persecución? ¿Qué pasaría si tuviéramos que dejar la ciudad de Berisso, la casa, el entorno, los amigos, el trabajo, y tuviéramos que salir disparados hacia algún lugar determinado para evitar que nos maten o que nos lleven a una cárcel? ¿Cómo nos moveríamos en ese lugar posiblemente distante a la ciudad donde crecimos, donde formamos nuestra familia? ¿Qué haríamos con la familia? Mire, solamente escuchar el testimonio de personas que vinieron de Europa y de otros lugares, y de pronto tuvieron que dejar su casa, su tierra, sus familiares, sus amistades y todo, y llegar a un lugar donde no conocían a nadie, o tal vez tenían alguna referencia, pero salir de allá y venir habrá sido algo, y lo entendemos, bien difícil, hermanos, bien difícil. Ahora, ¿qué haríamos nosotros si nos tocara situaciones similares? Dice la palabra del Señor que ellos, a pesar de la persecución, no cesaban, no paraban, no dejaban de predicar y de enseñar, aunque hubiera consecuencias por causa de ello. Gloria al Señor. Predicaban porque el apóstol Pablo decía: yo predico a Cristo porque me es impuesta una necesidad. Tengo necesidad de predicar, porque el Señor me rescató, el Señor me liberó, el Señor me comisionó, el Señor me llamó para esto, y entonces me es impuesta necesidad. No puedo callar, o como el profeta decía: hay un fuego dentro mío. Dije, no voy a hablar más en el nombre del Señor, pero ese fuego estaba ardiendo y no podía retener esa posibilidad o esa forma de expresar aquello que estaba adentro de él. ¿Será que ese fuego está en mi vida? ¿Será que esa misma pasión que el profeta tenía, ese fuego de Dios, está ardiendo en mi interior para hacerme sacar hacia afuera lo que hay en el corazón, que es el conocimiento del Señor, la experiencia con el Señor y lo que el Señor ha hecho en mi vida? La iglesia tiene 3 propósitos principales. Nosotros, usted y yo, nosotros. 3 propósitos fundamentales, principales. El primero de ellos es nuestra adoración a Dios, rendirle culto a Dios, adorarle, reconocerle, exaltarle. Nuestro culto a Dios, que puede ser público como lo estamos haciendo hoy, o puede ser privado en mi cuarto. Adoro, alabo, exalto, glorifico el nombre del Señor. Le reconozco como mi Dios, mi Salvador, el que me perdonó, el que me sacó de las tinieblas y me dio una nueva esperanza. Pero también el propósito es interno, es entre nosotros. Es de
ser edificados a través de la palabra del Señor, de ser instruidos, de ser enseñados, de tener conocimiento cada día más profundo del Señor y de lo que el Señor nos pide a través de su palabra, que es llevar este mensaje a toda criatura para que nadie se pierda. Crecer espiritualmente, crecer en conocimiento, crecer en el servicio también a nuestro Señor. Es casi habitual que cuando uno comienza una tarea, llega el momento que la tarea se hace habitual. Yo siempre pongo el ejemplo de manejar un vehículo, ¿vio? Al principio está atento a ver. Después ya se hace algo habitual. Usted tal vez va conversando y automáticamente pasó el cambio y se detuvo y puso la luz de giro. Parece como que ya es parte de suya, ya está incorporado en uno. Y pudiera ser, hermanos, que en nuestro servicio y en nuestra adoración al Señor se haga rutinario, se haga repetitivo. Y vayamos perdiendo la esencia de lo que estamos haciendo. Por eso es muy importante, hermanos, que cada uno de los días que el Señor nos da podamos estar atentos a lo que estamos realmente haciendo en la presencia del Señor. Y reconocerlo y adorarlo, en público o en lo privado, pero poder decirle: Señor, sin ti mi vida no tiene sentido, yo te debo todo a ti y te doy la gloria por siempre. Alabado el Señor. Y ser edificados como pueblo del Señor, ser establecidos sobre fundamento firme, porque eso es una edificación. La edificación no comienza por el techo, la edificación comienza por los cimientos. Un buen cimiento, entonces le da la posibilidad a esa construcción de ser firme, de ser estable, de poder permanecer por muchos años, Y la iglesia del Señor debe ser también edificada sobre el fundamento que es Cristo el Señor. Y el apóstol se preocupa en remarcar: no hay otro fundamento, no hay. Es el único fundamento sobre el cual la iglesia debe edificar. Gloria al Señor. Pero también dice el apóstol Pedro aquí que el propósito de la iglesia es hacia afuera, hermano, hacia afuera. Y entonces allí se involucra todo lo que es la predicación, la evangelización, todo lo que es el dar a conocer el nombre del Señor a través de el testimonio, a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de dar a conocer nuestra experiencia. Alguien dijo: ¿qué es dar testimonio? Es decir, quién fui o quién era, qué pasó conmigo y quién soy ahora. Y este hermano que decía eso decía: en 3 minutos yo puedo dar testimonio. Le digo lo que fue mi vida antes, le digo cómo me encontré con Cristo, cómo el Señor me encontró y qué pasó cuando me perdonó y quién soy ahora. Y eso es realmente lo que nosotros como pueblo del Señor debemos hacer. Pero es más, dice que para eso fuimos adquiridos por Dios, para ser su pueblo, para ser celosos, para ser, dice la palabra, personas que podamos reconocer al Señor y darle a conocer a nuestro alrededor. Gloria al Señor. Fuimos adquiridos por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de esa vida. Mire, no queremos ni recordar, ¿vio? No queremos recordar. Yo recuerdo un pastor, hoy es un pastor, y este pastor en una ocasión estábamos en un retiro y entonces
alguien así en el grupo le preguntó, hermano, yo quiero que me cuente, pues tenía un pasado muy feo, ¿vio? Y entonces quiero que me cuente tu testimonio. Contanos cómo fue tu testimonio. No. Yo no quiero ni acordarme de esa vida. No quiero ni acordarme. Quiero darle gracias a Dios porque me cambió, porque me transformó, porque me sacó de eso, pero no quiero ni hablar de eso. Y qué lindo, hermano, cuando en realidad queremos realmente olvidarnos de lo que fue nuestra vida. Y si en algo la recordamos, será para darle la gloria al Señor, de quienes nos conocieron en la vida anterior y quienes nos conocen ahora y puedan notar el gran cambio, la gran diferencia, que no fue parte de aquello que nosotros pudimos hacer, sino que en realidad fue la obra de Cristo en nosotros. No fue mérito propio. No fue mérito propio. ¿Qué podíamos hacer? Estábamos perdidos, desamparados, alejados, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Estábamos realmente en una condición que no se podía cambiar. Humanamente no había forma de cambiar, más allá de esa triste vida, el destino eterno que era condenación. Estábamos condenados. No había esperanza. La raza humana estaba sumida en la condenación eterna, pero ahora en Cristo, porque Dios nos adquirió, porque el Señor pagó el precio, su sangre en la cruz del Calvario, usted y yo, aleluya, cambió ahora nuestro destino, cambió nuestra vida, cambiaron nuestros valores y nuestros principios. Ahora somos pueblo de Dios, ahora debemos anunciar las virtudes del que nos llamó, para que le sirvamos y seamos un pueblo propio, celoso y de buenas acciones, de buenas obras. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar al Señor y para darle gracias. Pueblo adquirido por Dios. Qué lindo, hermano. A mí me satisface, me llena saber que el Señor me dio el privilegio y me incorporó dentro de su pueblo. Y sabe, el pueblo del Señor está constituido por hijos de Dios. Hijos de Dios. Él nos llamó, somos sus hijos, y como hijos somos un pueblo, y como pueblo tenemos privilegios enormes, hermano, enormes. No da ahora para mencionar los privilegios que tenemos, pero también tenemos responsabilidad, y es poder de alguna manera demostrar nuestra responsabilidad y devolver al Señor ese privilegio que Él nos ha dado y representarle correctamente aquí en la tierra. Que quienes te conocen, que quienes me conocen puedan ver en nosotros una vida nueva, diferente, cambiada, transformada. Que ya no vivimos para nosotros, para mostrar, para adquirir cosas, para lograr una identidad. No, la identidad ya la tenemos, nos la dio Cristo. Somos hijos amados en el Señor. Alabado el nombre del Señor. Padre querido, en el nombre de Jesús, Señor, venimos a ti en esta mañana. Cuánto tenemos para agradecerte, Señor, porque nosotros nada podíamos hacer. Estábamos ciegos, en ignorancia, estábamos lejos, estábamos destituidos, Señor, no había para nosotros esperanza, pero tú viniste a esta tierra, Señor, y pagaste el alto precio, Señor, por nuestra redención, por nuestra salvación, para constituirnos en hijos tuyos, para constituirnos en pueblo tuyo, para constituirnos en hombres y mujeres que pueden
puedan proclamar tu nombre, Señor, y darte a conocer, anunciar tus virtudes, anunciar tu amor, tu gracia, tu poder, tu misericordia, lo cual estamos, Señor, tratando y esforzándonos para poder dar a conocer tu nombre, dar a conocer tu palabra, dar a conocer tu voluntad, dar a conocer, Señor, aquella voluntad que es que no quieres que nadie se pierda, Señor. Ayúdanos a representarte aquí en la tierra, Señor, de la manera que debemos hacerlo, Señor. Que podamos llevar honor a tu nombre, que podamos llevar gloria, Señor, y que podamos transmitir a este mundo, Señor, esa luz que puede sacarle de la ignorancia, que puede sacarle, Señor, de esa vida, Señor, sin dirección, sin oportunidad, porque tú eres nuestra gran oportunidad. Te damos muchas gracias y quedamos en tus manos, Señor, pidiéndote, ayúdanos a ser un pueblo, como dice la Escritura, celoso de tu palabra, celoso de la doctrina, celoso de la enseñanza, celoso de lo que tú apruebas y también de lo que tú desapruebas, Señor. Un pueblo celoso de buenas obras, acciones que honren, acciones que glorifiquen tu santo nombre, Señor. Ayúdanos, te pedimos. Lo hacemos en el nombre de Jesús y dándote gracias, quedando en tus manos desde ahora y hasta tu venida. En el nombre de Jesús. Amén.